¿Alguna vez has sido juzgado por algo que no conocían completamente? ¿Has sentido las miradas de desprecio, los susurros a tus espaldas, las risas burlonas que te persiguen como sombras? Imagina esto por un momento. Imagina que estás embarazada, soltera, sin recursos, viviendo en un pequeño apartamento, trabajando largas jornadas solo para sobrevivir. Ahora imagina que toda tu comunidad te señala, te critica, te convierte en el tema de conversación de cada rincón, de cada tienda, de cada reunión familiar. Te llaman irresponsable, te dicen que arruinaste tu vida, que ese bebé que crece dentro de ti es una vergüenza. Pero lo que nadie sabe, lo que nadie puede siquiera imaginar, es que el padre de ese bebé no es cualquier hombre, no es el vecino de al lado, no es un amor de juventud, no es alguien que la abandonó sin más. El padre de ese bebé es uno de los hombres más poderosos de la ciudad, un CEO multimillonario cuyo nombre aparece en las portadas de revistas de negocios, cuya fortuna podría cambiar vidas enteras con un simple movimiento de su mano. Esta es la historia de Valeria, una joven humilde que trabajaba como mesera en un pequeño café del centro de la ciudad. Valeria no tenía lujos, no tenía grandes sueños de riqueza, solo quería vivir dignamente, pagar sus cuentas, ayudar a su madre enferma y quizás algún día tener una familia. Pero el destino tenía otros planes para ella. Un día cualquiera, mientras servía café en su turno de la tarde, entró un hombre que cambiaría su vida para siempre. Él no parecía ser alguien extraordinario en ese momento. Vestía de manera casual, sin el traje elegante que usualmente llevaba, sin los guardaespaldas que normalmente lo acompañaban. Era Sebastián Mendoza, el CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, un imperio valuado en miles de millones. Pero ese día, él solo quería ser un hombre común, escapar de la presión, de las reuniones interminables, de las decisiones que afectaban a miles de empleados. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, algo sucedió. Una conexión inexplicable, una chispa que ninguno de los dos esperaba. Valeria sintió su corazón latir más rápido. Sus manos temblaron ligeramente al servir el café. Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que pocas personas habían visto, porque en su mundo de negocios las sonrisas eran estrategias, máscaras profesionales. Pero con Valeria todo era diferente, todo era real. Comenzaron a conversar primero sobre cosas simples, el clima, la ciudad, los sueños. Sebastián regresó al café día tras día, siempre a la misma hora, siempre buscando esa conversación con Valeria que le devolvía la humanidad que su vida corporativa le había arrebatado. Ella no sabía quién era realmente, no reconocía su rostro de las revistas porque Valeria no vivía en ese mundo de glamour y poder. Para ella, Sebastián era simplemente un hombre amable, inteligente, que la hacía reír, que la escuchaba de verdad, que veía en ella algo más que una simple mesera. Con el tiempo, lo inevitable sucedió. El café se convirtió en cenas discretas, las cenas en largos paseos nocturnos por parques vacíos, los paseos en confesiones bajo las estrellas. Se enamoraron profundamente, pero era un amor que debía mantenerse en secreto. Sebastián tenía un mundo que proteger, accionistas que satisfacer, una imagen pública que mantener. Y Valeria, bueno, ella simplemente vivía en un mundo completamente diferente. Pero el amor no entiende de clases sociales, no respeta los límites del dinero o el poder. Una noche, en un momento de pasión y promesas susurradas, todo cambió. Y semanas después, cuando Valeria vio esas 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo, su mundo se detuvo. Estaba embarazada, embarazada del hombre que amaba, pero que pertenecía a un mundo al que ella nunca podría acceder. Intentó contactarlo, pero Sebastián había desaparecido repentinamente. Una crisis empresarial lo había obligado a viajar al extranjero. Su teléfono personal había cambiado, y Valeria no tenía manera de encontrarlo. No conocía su apellido real, no sabía dónde vivía, solo tenía los recuerdos de esas noches perfectas que ahora parecían un sueño lejano. Pero antes de continuar con esta historia que te tiene completamente enganchado, necesito que hagas algo muy importante. Si estás entendiendo el contenido, si esta historia te está tocando el corazón, si quieres saber qué pasó con Valeria y cómo todos descubrieron la verdad, necesito que dejes tu like ahora mismo.
Ese pequeño gesto me ayuda enormemente a seguir trayéndote historias como esta, historias que te hacen reflexionar, que te emocionan, que te recuerdan que nunca debes juzgar a nadie sin conocer toda la verdad. Y por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque vienen muchas más historias increíbles que no te puedes perder. También quiero que dejes un comentario diciéndome qué piensas hasta ahora. ¿Crees que Valeria debería haber buscado más a Sebastián? ¿Alguna vez has sido juzgado injustamente? Tu opinión es muy valiosa para mí y me encanta leer lo que piensas. Ahora sí, continuemos con esta historia que está a punto de ponerse aún más intensa. Valeria se encontraba sola, completamente sola con su secreto. El embarazo avanzaba, y con cada día que pasaba, su vientre crecía y se hacía imposible de ocultar. Trabajaba en el café hasta que su cuerpo le permitía, ahorrando cada centavo, porque sabía que venían tiempos difíciles. Sus compañeras de trabajo comenzaron a notar los cambios, las miradas curiosas se multiplicaban, y finalmente, cuando ya no pudo ocultar más su estado, las preguntas llegaron como avalancha. ¿Dónde está el padre? ¿Quién es él? ¿Por qué te dejó? ¿Sabías en lo que te metías? ¿Cómo vas a mantener a ese bebé? Cada pregunta era una puñalada, cada mirada de lástima o desprecio era un recordatorio de que estaba sola en esto. Valeria intentaba mantener la cabeza en alto, respondía con dignidad que el padre no estaba presente, pero que ella amaría a ese bebé con todo su corazón. Sin embargo, su respuesta no satisfacía la curiosidad morbosa de la gente. Pronto los rumores comenzaron a esparcirse por el barrio como fuego en paja seca. Decían que era una mujer fácil, que probablemente ni siquiera sabía quién era el padre, que había arruinado su vida por una noche de irresponsabilidad, que ese bebé crecería sin padre y sin futuro, condenado a la pobreza y al estigma. Valeria escuchaba todo esto mientras caminaba por las calles de su barrio, mientras compraba en la tienda de la esquina, mientras esperaba el autobús. Las señoras mayores cuchicheaban cuando pasaba, movían la cabeza con desaprobación, hacían la señal de la cruz como si ella fuera una maldición. Los jóvenes se reían, hacían comentarios vulgares, algunos incluso le proponían cosas horribles, asumiendo que como estaba embarazada y sola, no tenía dignidad ni valor. Su propia familia no fue diferente. Su madre, una mujer de principios estrictos y tradicionales, lloró durante días cuando se enteró. Su padre, un hombre orgulloso que trabajaba en construcción, dejó de hablarle por semanas. Sus hermanos menores la miraban con confusión, sin entender completamente qué había pasado, pero sabiendo que algo estaba mal, algo que hacía que su hermana mayor ya no fuera bienvenida en las reuniones familiares. Valeria trató de explicar que había estado enamorada, que el padre era un buen hombre, que simplemente no sabía de su embarazo, pero nadie quería escuchar explicaciones. En su comunidad, en su círculo social, una mujer embarazada sin esposo era sinónimo de vergüenza, de error, de falta de moral. No importaba el contexto, no importaban los sentimientos, solo importaba mantener las apariencias, y ella había destruido esas apariencias. Perdió su trabajo en el café cuando su jefe, presionado por clientes que se quejaban de que una mesera embarazada sin casarse no daba buena imagen al establecimiento, le pidió que se fuera. Valeria lloró esa noche, no por orgullo herido, sino por el terror real de no saber cómo iba a sobrevivir. Con los ahorros que tenía apenas le alcanzaría para 2 meses de renta y comida. Después de eso, no tenía plan, no tenía red de seguridad, no tenía a nadie. Comenzó a buscar trabajo desesperadamente, pero en cada entrevista, cuando veían su vientre abultado, las excusas llegaban. Ya llenamos la posición. No buscamos personal en este momento. Te llamaremos. Nunca la llamaban. La discriminación era real y palpable. Nadie quería contratar a una mujer embarazada, especialmente una sin esposo, sin apoyo, que probablemente necesitaría tiempo libre para el bebé y no podría dar el 100%. Valeria se sentía invisible, descartada, como si su valor como ser humano hubiera desaparecido solo porque llevaba una vida creciendo dentro de ella. Las noches eran las peores. Sola en su pequeño apartamento, con las manos sobre su vientre, sintiéndose patadas del bebé que no tenía culpa de nada, Valeria lloraba preguntándose dónde estaba Sebastián, si alguna vez pensaba en ella, si sabría que iba a ser padre. Se preguntaba si debería haber intentado más,
si debería buscar en Internet, investigar, pero el miedo la paralizaba. Miedo a ser rechazada, miedo a descubrir que él nunca la amó realmente, miedo a que su amor había sido solo una fantasía. Entonces llegó el día en que su casera tocó a la puerta exigiendo la renta atrasada. Valeria no tenía el dinero, había gastado sus últimos ahorros en comida y vitaminas prenatales. La casera, una mujer sin compasión, le dio una semana para pagar o tendría que irse. Una semana, 7 días para conseguir dinero que no tenía, para encontrar un milagro. Valeria caminó por las calles con su vientre de 7 meses, buscando cualquier trabajo, cualquier oportunidad. Ofreció limpiar casas, cuidar niños, cualquier cosa. Y finalmente, una señora mayor accedió a que limpiara su casa 2 veces por semana por muy poco dinero. Pero era algo, era una esperanza pequeña. Mientras tanto, los rumores continuaban. Ahora decían que estaba viviendo de la caridad, que probablemente terminaría en la calle, que ese bebé nacería en la pobreza y la vergüenza. Algunos sentían lástima, otros sentían satisfacción mórbida de ver cómo alguien que alguna vez tuvo sueños ahora estaba cayendo tan bajo. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera Valeria podía imaginar, era que muy pronto todo cambiaría. El 8º mes de embarazo llegó con nuevos desafíos. Valeria apenas podía moverse, su espalda dolía constantemente, sus pies estaban hinchados y cada tarea simple se había convertido en una batalla. Pero no podía detenerse, no podía darse el lujo de descansar porque cada día que no trabajaba era un día más cerca de no tener dónde vivir. Continuaba limpiando la casa de la señora García, una mujer de casi 70 años que vivía en un barrio más acomodado de la ciudad. La señora García era diferente a las demás personas que Valeria había conocido últimamente. No la juzgaba, no hacía preguntas invasivas, simplemente le pagaba su trabajo y ocasionalmente le ofrecía un té y unas galletas. Era el único momento de paz que Valeria tenía en su semana. Un martes por la tarde, mientras Valeria limpiaba la sala de la señora García, escuchó que sonaba el timbre. La señora le pidió que abriera la puerta porque estaba esperando a su hijo que vendría a visitarla. Valeria, con dificultad por su vientre prominente, caminó hacia la puerta y la abrió. Y en ese momento el tiempo se detuvo. Frente a ella, vestido con un elegante traje gris con una expresión de shock absoluto en su rostro, estaba Sebastián. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, meses de separación, de dolor, de preguntas sin respuesta, colisionaron en un solo momento. Sebastián palideció. Sus ojos bajaron inmediatamente al vientre abultado de Valeria, y la comprensión cruzó su rostro como un relámpago. Valeria sintió que las piernas le temblaban, que el mundo giraba a su alrededor. Sebastián era el hijo de la señora García. Todo este tiempo había estado trabajando en la casa de su madre sin saberlo. El destino, con su cruel ironía, los había reunido de la manera más inesperada. Valeria balbuceó su nombre, pero antes de que pudiera decir algo más, sintió un dolor agudo atravesar su abdomen. Un líquido caliente corrió por sus piernas. Su bolsa de agua se había roto. El bebé venía y venía ahora. Sebastián reaccionó inmediatamente, su shock transformándose en acción. La tomó en sus brazos ignorando las protestas de ella de que podía caminar. Gritó a su madre que llamara una ambulancia y la llevó a su auto de lujo que estaba estacionado afuera. Mientras conducía a toda velocidad hacia el hospital más cercano, con una mano sosteniendo la de Valeria, quien respiraba entrecortadamente por las contracciones, finalmente pudieron hablar. Valeria lloró explicándole que había intentado encontrarlo, que había ido al café todos los días esperando que volviera, que no tuvo manera de contactarlo. Sebastián, con lágrimas en sus propios ojos, le explicó que una crisis corporativa había explotado justo después de su última noche juntos, que había tenido que volar a Japón inmediatamente, que la fusión de empresas había requerido su presencia constante durante meses, que cuando finalmente regresó y fue al café, le dijeron que ella ya no trabajaba allí, que había preguntado por ella pero nadie sabía dónde estaba. Le confesó que había pensado en ella todos los días, que ninguna reunión de negocios, ninguna negociación millonaria había podido borrar su recuerdo, que había estado a punto de contratar investigadores privados para encontrarla, pero temía que ella simplemente hubiera seguido con su vida y no quisiera saber de él. Ahora, viendo que había estado embarazada todo este tiempo, sola, luchando,
mientras él vivía en su mundo de lujo, la culpa lo consumía. Le pidió perdón entre sollozos, perdón por no haber estado ahí, por no haberla protegido, por no haber sabido que iba a ser padre. Valeria, a pesar del dolor de las contracciones, apretó su mano y le dijo que lo amaba, que siempre lo había amado, que su bebé también lo amaría. Llegaron al hospital y todo fue un torbellino. Sebastián no se separó de ella ni un segundo. Pagó por la mejor habitación privada, llamó a los mejores obstetras de la ciudad, se quedó a su lado durante todo el trabajo de parto, tomando su mano mientras ella empujaba, respiraba, lloraba de dolor y agotamiento. Y cuando finalmente, después de horas de labor, escucharon el llanto fuerte y saludable de un bebé, ambos lloraron de alegría. Era una niña, pequeña, perfecta, con los ojos de Valeria y el cabello oscuro de Sebastián. La enfermera la colocó en los brazos de Valeria, quien la miró con un amor tan profundo que no cabía en palabras. Sebastián se inclinó, besó la frente de Valeria y luego la de su hija, susurrando promesas de que nunca más estarían solas, que él estaría ahí para siempre, que las cuidaría y protegería hasta su último aliento. Esa noche, mientras Valeria descansaba con su bebé durmiendo en sus brazos y Sebastián sentado a su lado negándose a irse incluso cuando las enfermeras le dijeron que el horario de visitas había terminado, él tomó una decisión. No más secretos, no más esconderse, no más vivir en mundos separados. Al día siguiente, Sebastián llamó a su asistente personal y le dio instrucciones claras. Quería que convocaran una conferencia de prensa inmediata. La noticia se esparció como pólvora. Sebastián Mendoza, el CEO multimillonario, el soltero más codiciado del país, el hombre cuya vida personal era un misterio cuidadosamente guardado, había convocado una conferencia de prensa urgente. Los medios especulaban, quizás anunciaría una nueva fusión empresarial, tal vez renunciaría, posiblemente revelaría algún escándalo corporativo. Nadie esperaba lo que realmente estaba por decir. La sala de conferencias del edificio corporativo de las empresas Mendoza estaba repleta. Cámaras de todos los canales de noticias, periodistas con grabadoras, fotógrafos con flashes listos, todos esperando ansiosamente. Sebastián entró vestido impecablemente, pero había algo diferente en él, una suavidad en sus ojos que normalmente mostraban solo determinación empresarial. Se paró frente al micrófono, miró directamente a las cámaras y comenzó a hablar. Explicó que tenía un anuncio personal que hacer, algo que cambiaría la percepción pública que todos tenían de él, pero que era la verdad más importante de su vida. Respiró profundo y dijo claramente, sin titubeos, que se había convertido en padre, que tenía una hija hermosa que había nacido el día anterior. El murmullo de sorpresa recorrió la sala, las cámaras se enfocaron más intensamente, los periodistas se inclinaron hacia adelante. Pero Sebastián no había terminado. Continuó explicando que la madre de su hija era una mujer increíble llamada Valeria, una mujer trabajadora, digna, fuerte, que había pasado por su embarazo completamente sola porque las circunstancias los habían separado sin que ninguno de los dos lo quisiera. Habló de cómo se conocieron, omitiendo detalles íntimos pero dejando claro que se habían enamorado genuinamente, que ella no sabía quién era él realmente, que para ella él era simplemente Sebastián, no el CEO, no el millonario, solo un hombre. Y entonces dijo algo que dejó a todos en shock. Reconoció públicamente que Valeria había sido juzgada, humillada y rechazada por su comunidad durante su embarazo, que la gente asumió lo peor de ella sin conocer la verdad, que ella había luchado sola mientras él estaba ausente sin saber. Su voz se quebró ligeramente cuando pidió disculpas públicamente a Valeria por no haber estado ahí, por no haberla protegido del juicio social, por dejarla pasar por todo eso sola. Luego miró directamente a la cámara y dijo algo que sería titular en todos los periódicos al día siguiente. Anunció que Valeria no era solo la madre de su hija, sino el amor de su vida, y que tan pronto como ella estuviera recuperada del parto, le pediría que se casara con él si ella lo aceptaba, porque quería pasar el resto de su vida compensándola por cada lágrima que había derramado, por cada momento de soledad que había soportado, por cada juicio injusto que había enfrentado. La sala explotó en preguntas. Los periodistas gritaban queriendo saber más detalles. Las cámaras no dejaban de grabar. Los flashes cegaban. Pero Sebastián simplemente sonrió, agradeció por su atención
y salió de la sala. Tenía que volver al hospital, tenía que estar con su familia. La noticia se viralizó en minutos. Las redes sociales explotaron con la historia. Los noticieros interrumpieron su programación regular para dar la noticia. El CEO multimillonario tiene una hija con una mujer humilde que fue juzgada por embarazo fuera del matrimonio. Los titulares gritaban. Las opiniones estaban divididas. Algunos lo alababan por su honestidad y por asumir su responsabilidad públicamente. Otros criticaban que una mujer pobre hubiera atrapado a un hombre rico con un embarazo, pero la mayoría, la inmensa mayoría, sentía una mezcla de vergüenza y reflexión, porque muchos se dieron cuenta de que probablemente habían juzgado a alguien en su propia vida sin conocer toda la historia. Mientras tanto, en el barrio de Valeria, en las calles donde había sido humillada, en las tiendas donde había sido señalada, en el café donde había perdido su trabajo, la gente veía las noticias con la boca abierta. Esa mujer de la que todos hablaban, esa Valeria que el CEO multimillonario llamaba el amor de su vida, era la misma chica del barrio, la misma que ellos habían juzgado tan duramente, la misma a quien habían tratado como si no valiera nada. Las mismas señoras que movían la cabeza con desaprobación ahora estaban en shock. Los mismos que se reían y hacían comentarios vulgares ahora se sentían avergonzados. El dueño del café que la había despedido para mantener su imagen ahora se daba cuenta de que había despedido a alguien conectada con uno de los hombres más poderosos del país. La casera que la había amenazado con echarla a la calle ahora comprendía que casi había dejado sin hogar a la pareja de un CEO, pero más allá de la conexión con el dinero y el poder, algo más profundo estaba sucediendo. La gente comenzaba a cuestionarse sus propios juicios. Las redes sociales se llenaron de confesiones de personas admitiendo que habían juzgado mal a alguien, que habían asumido cosas sobre la vida de otros sin conocer su historia completa, que se arrepentían de su falta de compasión. La historia de Valeria se convirtió en un espejo donde la sociedad se vio reflejada y no le gustó lo que vio. De regreso en el hospital, Valeria estaba ajena a todo el revuelo mediático. Sebastián había ordenado seguridad en su habitación para protegerla de los reporteros que inevitablemente intentarían llegar hasta ella. Ella simplemente estaba enfocada en su bebé, en amamantarla, en mirar cada pequeño detalle de su carita perfecta, en sentir la paz de tenerla finalmente en sus brazos. Cuando Sebastián regresó después de la conferencia, le contó lo que había hecho. Valeria lloró, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de amor. Le agradeció por darle voz, por defenderla públicamente, por no avergonzarse de ella a pesar de su diferencia de clases. Sebastián tomó su rostro entre sus manos y le dijo que era él quien estaba agradecido, que ella le había dado el regalo más grande, una familia, un propósito más allá de las ganancias corporativas y los números en cuentas bancarias. Esa noche, con su hija durmiendo entre ellos, hicieron planes para el futuro. Sebastián insistió en que se mudaran juntos a su casa, que Valeria no tenía que preocuparse nunca más por dinero o por trabajo, que su único trabajo ahora, si ella quería, era ser madre y ser feliz. Pero Valeria, con la dignidad que siempre la había caracterizado, le dijo que apreciaba su generosidad, pero que también quería continuar creciendo, que tal vez podría terminar sus estudios que había dejado hace años, que quería ser un buen ejemplo para su hija de que las mujeres pueden ser madres y también tener sus propios sueños y metas. Sebastián la miró con aún más admiración y le prometió que apoyaría cualquier cosa que ella quisiera hacer, que estarían juntos como equipo, como socios en la vida. ¿Qué piensas tú sobre esta parte de la historia? ¿Crees que Valeria tomó la decisión correcta al querer mantener su independencia? ¿O debería simplemente disfrutar de la vida que Sebastián le ofrece? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta saber qué piensas. Los días siguientes fueron surrealistas para Valeria. Cuando finalmente salió del hospital con su bebé, descubrió que su vida había cambiado completamente. Sebastián la llevó directamente a su mansión, una propiedad enorme con jardines impecables, fuentes de agua y más habitaciones de las que Valeria podría contar. El contraste con su pequeño apartamento de una habitación era casi cómico. Sebastián le había preparado una habitación completa para el bebé, decorada con los mejores muebles, llena de juguetes educativos, con un mural pintado a mano en las paredes, mostrando un bosque mágico con animales suaves. Valeria lloró al verlo,
abrumada por tanto amor materializado. Pero la adaptación no fue fácil. Valeria no estaba acostumbrada a tener personal de servicio, a que alguien le preparara la comida, a vivir en un espacio tan grande que te perdías buscando la cocina. Se sentía fuera de lugar, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Sebastián lo notó y fue increíblemente paciente. Despidió a parte del personal para que Valeria se sintiera menos intimidada. Cocinaba con ella cuando ambos tenían tiempo. Caminaban por los jardines con la bebé discutiendo nombres, porque aún no habían decidido oficialmente cómo llamarla. Finalmente acordaron llamarla Elena, que significa luz brillante, porque ella había traído luz a ambas vidas oscurecidas por la separación y la soledad. Mientras tanto, el mundo exterior seguía obsesionado con su historia. Los paparazzi acampaban fuera de la mansión intentando capturar fotos de la familia. Los programas de entrevistas ofrecían cantidades obscenas de dinero por una entrevista exclusiva con Valeria. Las marcas querían asociarse con la historia de amor moderna entre el CEO y la mesera, pero Sebastián protegía ferozmente su privacidad, contrató a los mejores abogados para mantener a los medios a distancia, instaló seguridad adicional, hizo lo imposible para que Valeria y Elena pudieran vivir en paz. Sin embargo, algo tenía que hacerse con respecto al barrio de Valeria, con respecto a toda la gente que la había juzgado. Sebastián quería tomar acción legal contra algunos, especialmente contra el dueño del café, que la había despedido por estar embarazada, lo cual era claramente discriminación ilegal. Pero Valeria lo detuvo. Le explicó que la venganza no traería paz a su corazón, que la gente que la juzgó ya estaba viviendo con su propia vergüenza al saber la verdad. En lugar de venganza, Valeria propuso algo diferente. Quería crear un programa de apoyo para mujeres embarazadas solteras en su antiguo barrio, mujeres que estaban pasando por lo mismo que ella había pasado, que enfrentaban el mismo juicio social, la misma discriminación laboral, la misma soledad aterradora. Sebastián quedó maravillado con la idea y de inmediato puso a disposición recursos ilimitados para hacerlo realidad. Contrataron trabajadores sociales, psicólogos, abogados especializados en derechos laborales y crearon un centro comunitario donde las mujeres podían recibir atención prenatal gratuita, asesoría legal, apoyo emocional y ayuda para encontrar trabajo en empresas que habían firmado acuerdos de no discriminación. Valeria se involucró personalmente en el proyecto, visitando el centro tan pronto como se recuperó del parto, hablando con las mujeres, compartiendo su propia historia, dándoles esperanza. Se convirtió en un símbolo para ellas, la prueba viviente de que el juicio de otros no define tu valor, que ser madre soltera no es el fin del mundo, que con apoyo y recursos adecuados puedes salir adelante. El centro se llamó Fundación Elena, en honor a su hija, y rápidamente se expandió a otros barrios, a otras ciudades. Valeria descubrió un propósito que iba más allá de su propia historia. Se convirtió en vocera de mujeres marginadas, en defensora de madres solteras, en activista contra el juicio social. Sebastián la apoyaba en todo, orgulloso de la mujer fuerte e independiente que tenía a su lado. Pero no todo era perfecto en su nuevo mundo. La familia extendida de Sebastián tuvo opiniones divididas sobre Valeria. Su madre, la señora García, la adoraba y estaba encantada de ser abuela, pero otros miembros de la familia, especialmente algunos tíos y primos que se beneficiaban del imperio empresarial de Sebastián, veían a Valeria con desconfianza. La acusaban de ser una cazafortunas, de haber planeado todo para atrapar al heredero de la fortuna Mendoza. En reuniones familiares tensas, hacían comentarios pasivo-agresivos sobre las diferencias de clase, sobre lo conveniente que era para Valeria haber quedado embarazada justamente del hombre más rico de la familia. Valeria aguantaba estos comentarios con la cabeza en alto, nunca respondiendo con grosería, pero tampoco permitiendo que la pisotearan. Sebastián enfrentó a su familia en más de una ocasión, dejando claro que Valeria era la mujer que amaba y que si no podían respetarla, entonces no serían parte de su vida o de la vida de Elena. Algunos familiares eventualmente se disculparon y aceptaron a Valeria genuinamente. Otros simplemente se distanciaron eligiendo el resentimiento sobre la familia. Sebastián no perdió el sueño por ellos. En el barrio de Valeria, las reacciones fueron mixtas. Algunas personas se acercaron a pedir disculpas genuinas,
reconociendo que habían sido crueles y prejuiciosos. La señora de la tienda, que solía mirarla con desprecio, llegó a la mansión con lágrimas en los ojos pidiendo perdón. Valeria la perdonó porque entendía que todos somos producto de nuestra crianza y sociedad, y que el cambio es posible cuando te enfrentas a tu propia hipocresía. Otras personas nunca se disculparon, pero cambiaron su comportamiento, ahora siendo amables con otras mujeres embarazadas solteras en el barrio, quizás influenciados por la vergüenza pública de ser expuestos como jueces crueles. Y luego estaban aquellos que simplemente se aferraban a su amargura, diciendo que Valeria había tenido suerte, que no todas las madres solteras terminan con un CEO, que ella era la excepción que probaba la regla. Valeria entendía que nunca podría cambiar la mente de todos, que algunos preferirían su amargura al crecimiento personal. 6 meses después del nacimiento de Elena, Sebastián cumplió su promesa pública. En una cena privada en la terraza de su mansión, rodeado solo por la familia inmediata y algunos amigos cercanos, se arrodilló frente a Valeria con un anillo que había pertenecido a su abuela, una joya familiar de valor incalculable. Le dijo que cada día desde que la conoció en aquel café había sido mejor que el anterior, que ella lo había hecho mejor persona, más humano, más compasivo. Le dijo que quería pasar cada amanecer del resto de su vida viéndola despertar, cada noche viéndola dormir, cada momento intermedio construyendo una familia y un legado de amor. Valeria dijo que sí entre lágrimas felices, y todos los presentes aplaudieron. La boda se planeó para 6 meses después, dándoles tiempo para organizar todo adecuadamente. Pero más importante que los preparativos de la boda era la vida que estaban construyendo día a día. Valeria se inscribió en clases nocturnas para terminar su educación secundaria, algo que había dejado inconcluso años atrás cuando tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Sebastián contrató a una niñera de confianza para que cuidara a Elena durante esas horas, pero insistió en que él también participaría activamente en el cuidado de su hija. Para sorpresa de muchos en el mundo corporativo, Sebastián comenzó a delegar más responsabilidades, a confiar en su equipo ejecutivo, a decir no a reuniones innecesarias, porque había descubierto que todo el dinero del mundo, todas las fusiones exitosas, todas las ganancias trimestrales no valían nada si no podías estar presente para ver la primera sonrisa de tu hija, escuchar su primera risa, estar ahí cuando tu pareja te necesitaba. Se convirtió en un mejor líder empresarial, precisamente porque ya no permitía que el trabajo consumiera toda su existencia, tomaba decisiones más equilibradas, mostraba más empatía hacia sus empleados, especialmente hacia aquellos con familias. Implementó políticas de licencia parental, pagada tanto para madres como para padres en todas sus empresas. Creó guarderías subsidiadas para empleados, estableció horarios flexibles para padres trabajadores. Estas políticas fueron revolucionarias en el sector corporativo, y otros CEOs lo miraban como si hubiera perdido la cabeza, prediciendo que la productividad caería en picada. Pero sucedió lo contrario. Los empleados más felices y balanceados eran más leales, más creativos, más productivos. Las empresas Mendoza se convirtieron en el empleador más deseado del país, no solo por los salarios competitivos, sino por el reconocimiento de que los empleados eran seres humanos con vidas completas, no solo engranajes en una máquina. Valeria continuaba su trabajo con la Fundación Elena, que crecía exponencialmente. Descubrieron que el problema de la discriminación contra madres solteras era mucho más profundo de lo que habían imaginado. No era solo sobre juicio social, era sobre políticas laborales injustas, falta de acceso a salud prenatal de calidad, ausencia de apoyo gubernamental, estigmas culturales arraigados durante generaciones. La Fundación comenzó a trabajar también en advocacy, presionando por cambios legislativos, educando a la sociedad sobre prejuicios inconscientes, creando programas escolares para enseñar a las nuevas generaciones sobre empatía y no juzgar. Valeria dio su primera conferencia pública 1 año después del nacimiento de Elena. Estaba aterrorizada, nunca había hablado frente a cientos de personas, nunca había usado un micrófono, nunca había sido el centro de atención de esa manera. Pero cuando subió al escenario y vio las caras de las mujeres en la audiencia, mujeres que habían vivido historias similares a la suya, encontró su voz. Habló con honestidad brutal sobre las noches que lloró sola,
sobre el miedo constante de no tener suficiente dinero para comida, sobre la humillación de ser despedida de su trabajo, sobre el dolor de ser juzgada por su propia familia. Pero también habló sobre dignidad, sobre nunca permitir que el juicio de otros defina quién eres, sobre encontrar fuerza en la adversidad, sobre que el amor verdadero no conoce clases sociales. Al final de su discurso, recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Las mujeres se acercaron después para abrazarla, para agradecerle por darles voz, por hacerlas sentir vistas y validadas. Esa noche, cuando regresó a casa y le contó a Sebastián sobre la experiencia, él la miró con ojos llenos de admiración y le dijo que ella era la persona más valiente que conocía. Mientras tanto, el dueño del café donde Valeria solía trabajar enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Aunque Valeria decidió no tomar acción legal contra él, otros no fueron tan misericordiosos. Empleados actuales y antiguos comenzaron a hablar sobre otras instancias de discriminación en el café, no solo contra madres embarazadas, sino contra personas de diferentes etnias, orientaciones sexuales y orígenes socioeconómicos. Una demanda colectiva fue presentada y el dueño enfrentó no solo pérdidas financieras significativas, sino la destrucción de la reputación de su negocio. El café eventualmente cerró, no porque Valeria buscara venganza, sino porque sus acciones discriminatorias finalmente alcanzaron las consecuencias naturales que merecían. Esto sirvió como advertencia para otros empleadores de la ciudad sobre los costos reales de la discriminación. La casera que había amenazado con echar a Valeria a la calle también enfrentó su propio karma. Valeria había pagado todas las rentas atrasadas antes de mudarse definitivamente con Sebastián, asegurándose de no dejar deudas pendientes. Pero la casera, codiciosa por capitalizar en la fama de su antigua inquilina, comenzó a dar entrevistas a tabloides contando versiones exageradas y falsas de la historia de Valeria, inventando detalles dramáticos para ganar dinero y atención. Los abogados de Sebastián tomaron acción rápida, demandándola por difamación. El caso fue claro, y ella no solo tuvo que pagar una suma considerable en daños, sino también hacer una disculpa pública retractándose de sus mentiras. Aprendió de la manera difícil que explotar el dolor y la historia de otros tiene consecuencias. En cuanto al antiguo barrio de Valeria, experimentó una transformación gradual pero significativa. La presencia de la Fundación Elena trajo recursos, atención positiva, programas comunitarios. Pero más importante, trajo conversaciones difíciles pero necesarias sobre juicio, prejuicio y compasión. Las señoras mayores que solían chismear en las esquinas ahora participaban en círculos de reflexión donde discutían cómo sus propios prejuicios habían dañado a miembros de su comunidad. No todas participaban, no todas cambiaban, pero suficientes lo hacían como para crear un cambio cultural medible. Jóvenes que antes se burlaban de madres solteras, ahora veían el valor de respetar las luchas de otros. El barrio lentamente se convirtió en un modelo de cómo una comunidad puede confrontar sus propios defectos y evolucionar. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has visto a tu propia comunidad o familia cambiar sus actitudes sobre algo importante. Es un proceso difícil, pero posible, ¿verdad? Cuando Elena cumplió su primer año, Valeria y Sebastián decidieron organizar una fiesta modesta, no la extravagancia que su posición económica podría haber permitido, sino una celebración íntima en los jardines de la mansión con familiares cercanos y amigos verdaderos. La pequeña Elena, con su risa contagiosa y sus primeros pasos torpes, era el centro de atención de todos. Valeria miraba a su hija interactuar con la abuela García, con los primos que habían aceptado a su familia con amor genuino, con los amigos que Sebastián y ella habían hecho juntos como pareja, y se sentía abrumada de gratitud. Un año atrás estaba sola, aterrorizada, juzgada por todos. Ahora estaba rodeada de amor, de propósito, de una familia que había elegido construir basada en respeto mutuo y comprensión. Pero la gratitud no significaba que olvidara de dónde venía o las luchas que había enfrentado. Durante la fiesta, Valeria hizo un brindis que sorprendió a muchos de los presentes. Agradeció públicamente a todas las personas que la habían juzgado durante su embarazo, a los que la habían despedido, a los que habían susurrado a sus espaldas.
Muchos invitados se miraron confusos preguntándose si había perdido la razón. Pero Valeria explicó que esas experiencias dolorosas la habían hecho más fuerte, más empática, más determinada a crear cambio. Sin ese dolor, nunca habría entendido realmente la profundidad del problema de discriminación que enfrentaban tantas mujeres. Nunca habría tenido la pasión para crear la Fundación Elena. Nunca habría descubierto su propia voz y propósito. Las dificultades no fueron justas, no estuvieron bien, pero la habían moldeado en quien era ahora, y por eso podía encontrar gratitud incluso en la adversidad. Sebastián agregó su propio brindis, hablando sobre cómo su vida, antes de conocer a Valeria, había sido vacía a pesar de estar llena de éxito material. Confesó que había estado tan enfocado en construir su imperio que había olvidado construir una vida. Valeria y Elena le habían enseñado que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en las relaciones que cultivas, en el amor que das y recibes, en el impacto positivo que dejas en el mundo. Dijo que cada cicatriz que Valeria llevaba de su tiempo de lucha solitaria era un recordatorio para él de nunca dar por sentado el privilegio que había tenido toda su vida, de nunca olvidar que hay personas luchando batallas invisibles, de siempre usar su poder y recursos para levantar a otros en lugar de simplemente acumular más para sí mismo. Los meses siguientes trajeron la boda tan anticipada. Valeria insistió en una ceremonia significativa pero no ostentosa, donando el presupuesto que normalmente se gastaría en una boda millonaria a la Fundación Elena. Se casaron en una capilla pequeña y hermosa, con Elena como la bebé de las flores vestida con un traje diminuto que derritió corazones, con la abuela García llorando de felicidad en primera fila, con amigos verdaderos como testigos. Valeria caminó hacia el altar del brazo de su padre, quien finalmente había pedido perdón por haberla rechazado durante su embarazo, quien ahora entendía que había dejado que el orgullo y las expectativas sociales lo cegaran al sufrimiento de su propia hija. Era un perdón complejo, porque el daño ya estaba hecho. Las memorias de su ausencia, cuando más lo necesitaba, nunca desaparecerían completamente. Pero Valeria eligió el camino del perdón porque entendía que todos somos imperfectos, todos cometemos errores, y que su hija merecía conocer a su abuelo. Cuando Sebastián y Valeria intercambiaron votos, no fueron las promesas tradicionales escritas por otros. Cada uno había escrito sus propios votos, palabras que venían directamente de sus corazones. Valeria prometió nunca dejar que el dinero cambiara quién era en su esencia. Prometió continuar luchando por aquellos que no tenían voz. Prometió recordarle cada día lo que realmente importaba en la vida. Sebastián prometió nunca volver a perderse en el trabajo, al punto de olvidar que estaba trabajando para. Prometió ser el padre presente que Elena merecía. Prometió usar su privilegio para crear un mundo más justo y compasivo. No hubo ojo seco en la capilla cuando terminaron, porque todos sabían que estas no eran solo palabras bonitas, sino compromisos profundos nacidos de experiencias reales y dolorosas. La recepción fue una celebración alegre con música, baile, comida deliciosa y risas genuinas. Pero lo más significativo fue que Valeria había invitado a varias mujeres de la Fundación Elena, mujeres que actualmente estaban pasando por sus propias luchas como madres solteras. Quería que vieran que había esperanza, que sus circunstancias actuales no definían su futuro, que merecían amor y respeto sin importar lo que otros pensaran. Estas mujeres se sentaron junto a empresarios millonarios, junto a abogados prestigiosos, junto a la alta sociedad de la ciudad, no como caridad sino como invitadas honradas. Fue un mensaje poderoso sobre quién merece tener un asiento en la mesa. Los años siguientes vieron a la familia crecer en todos los sentidos. Valeria terminó su educación secundaria con honores. Luego se inscribió en la universidad para estudiar trabajo social, queriendo tener las credenciales académicas que respaldaran su trabajo de campo con la fundación. Sebastián continuó transformando su imperio empresarial en uno que priorizaba no solo las ganancias, sino también el impacto social positivo. Elena creció en un hogar lleno de amor, sin los juicios que su madre había enfrentado, pero consciente de la historia de su familia. Valeria y Sebastián fueron intencionales en enseñarle desde pequeña sobre empatía, sobre no juzgar a otros por sus circunstancias,
sobre usar cualquier privilegio que tuviera para ayudar a otros. Cuando Elena tenía 5 años y hacía preguntas sobre por qué algunos niños en la guardería tenían menos juguetes que ella, Valeria le explicó en términos simples sobre desigualdad, sobre cómo la suerte de nacer en cierta familia determina muchas oportunidades, sobre la importancia de compartir y ser amable. La Fundación Elena se expandió internacionalmente, replicando su modelo en varios países de América Latina y eventualmente en Europa y Asia. Valeria se convirtió en una figura reconocida mundialmente en el campo de derechos de las mujeres y madres solteras, dando conferencias en las Naciones Unidas, escribiendo un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller, apareciendo en documentales sobre cambio social. Pero nunca olvidó sus raíces. Nunca dejó de ser accesible para las mujeres en su fundación, siempre respondía personalmente a algunos de los correos que recibía de mujeres, compartiendo sus propias historias. Sebastián también evolucionó significativamente. Escribió artículos en revistas de negocios sobre liderazgo compasivo, sobre la falacia de que tienes que ser despiadado para ser exitoso en los negocios, sobre cómo las políticas pro familia en realidad mejoraban los resultados financieros de las empresas. Otros CEOs comenzaron a seguir su ejemplo. Lentamente la cultura corporativa comenzaba a cambiar. No era una revolución inmediata. El cambio real toma generaciones, pero las semillas estaban plantadas. ¿Qué piensas sobre el hecho de que toma tanto tiempo cambiar la cultura y las actitudes sociales? Es frustrante, ¿verdad? Pero también es esperanzador saber que el cambio es posible aunque sea lento. Déjame saber tu perspectiva en los comentarios. 10 años después del nacimiento de Elena, Valeria estaba de pie en el mismo barrio donde había sido juzgada tan cruelmente. Pero esta vez era diferente. El edificio que alguna vez había albergado el café donde trabajó y fue despedida ahora, era la sede principal de la Fundación Elena. Habían comprado el edificio cuando salió a la venta y lo habían transformado en un centro comunitario completo, con servicios médicos, asesoría legal, clases de capacitación laboral, guardería, espacios de terapia grupal y un pequeño café operado por madres solteras que estaban reconstruyendo sus vidas. La ironía no se perdía en nadie. El lugar que representaba rechazo y discriminación ahora era un símbolo de esperanza y segunda oportunidades. Valeria caminaba por las instalaciones, ahora de 32 años, con una maestría en trabajo social recién completada, saludando por nombre a cada mujer que veía, conociendo sus historias, celebrando sus victorias pequeñas y grandes. Una mujer que acababa de conseguir su primer trabajo estable después de meses de búsqueda, otra que había terminado su certificación de enfermería, otra cuyo hijo acababa de ingresar a la universidad con una beca completa que la Fundación había ayudado a asegurar. Cada historia era un recordatorio de por qué este trabajo importaba. Elena, ahora de 10 años, a menudo acompañaba a su madre al centro después de la escuela. Era una niña brillante y compasiva, que había heredado la empatía de su madre y la determinación de su padre. Le encantaba jugar con los niños más pequeños en la guardería, ayudar a las mujeres a practicar lectura cuando estaban aprendiendo, hacer dibujos para decorar las paredes del centro. Comprendía, en la medida que un niño de 10 años puede comprender, que su familia era diferente, que su madre había luchado mucho antes de que ella naciera, que su propósito era ayudar a otros que estaban luchando ahora. Sebastián, aunque más involucrado en sus responsabilidades empresariales que Valeria en el trabajo diario de la Fundación, era parte integral del proyecto. Había establecido un fondo de donación que garantizaba la operación de la Fundación a perpetuidad, sin importar lo que pasara. Había usado su influencia para conectar la Fundación con otras organizaciones importantes, con legisladores que podían crear cambios de política, con otros filántropos que podían expandir el alcance del trabajo. Pero más que el dinero y las conexiones, contribuía con su presencia, visitando el centro regularmente, hablando con las mujeres y escuchando sus historias, siendo un ejemplo de que los hombres también tienen responsabilidad en apoyar la equidad de género y en no perpetuar los estigmas contra madres solteras. Un día, una joven de 19 años llegó al centro. Estaba embarazada de 6 meses. Acababa de ser despedida de su trabajo en una tienda. Su familia la había echado de casa. Vivía temporalmente con una amiga,
pero sabía que no podía imponer mucho tiempo más. Llegó al centro con los ojos rojos de tanto llorar, desesperada, considerando opciones que no quería considerar porque no veía salida. El trabajador social de turno la conectó inmediatamente con Valeria, sabiendo que esta situación era exactamente para lo que habían creado la fundación. Valeria se sentó con la joven, cuyo nombre era Carla, y durante las siguientes horas simplemente escuchó. Escuchó su historia, sus miedos, sus sueños que sentía que se estaban desmoronando, y luego Valeria compartió su propia historia, no con dramatismo, sino con honestidad simple. Le contó sobre las noches llorando sola, sobre el miedo constante, sobre la humillación de ser juzgada. Pero también le contó sobre encontrar fuerza que no sabía que tenía, sobre la transformación que viene después de la tormenta, sobre que su situación actual no definía su futuro. Carla escuchó con asombro creciente, porque conocía la historia de Valeria de las noticias años atrás, pero nunca había hecho la conexión con esta mujer elegante pero accesible sentada frente a ella. Al darse cuenta de que Valeria había estado literalmente en sus zapatos, que había sobrevivido y prosperado, algo cambió en Carla. La desesperación dio paso a esperanza cautelosa. La fundación trabajó con Carla inmediatamente, asegurándole vivienda temporal en un apartamento que mantenían para emergencias, conectándola con servicios médicos prenatales, ayudándola a aplicar para asistencia legal contra el empleador que la había despedido ilegalmente, inscribiéndola en un programa de capacitación para certificarse como técnica de computación, una carrera que podía hacer desde casa después de que naciera su bebé. Más importante, la rodearon de una comunidad de mujeres que entendían exactamente por lo que estaba pasando, que la apoyaron sin juicio, que celebraban cada pequeño progreso con ella. 3 meses después, Carla dio a luz a un bebé saludable. La fundación había estado ahí en cada paso, desde pagar los gastos médicos hasta asegurar que tuviera todos los suministros necesarios para el bebé, desde proporcionar comidas durante las primeras semanas de posparto hasta conectarla con un grupo de apoyo de nuevas madres. Y cuando Carla estaba lista para retomar su capacitación, la guardería del centro cuidó a su bebé gratuitamente mientras ella asistía a clases. 2 años después, Carla no solo había completado su certificación, sino que había conseguido un trabajo bien pagado en una empresa tecnológica, un trabajo que le permitía mantener a su hijo dignamente. En una ceremonia de graduación que la fundación organizaba anualmente para las mujeres que completaban sus programas de capacitación, Carla subió al escenario para recibir su certificado. Con lágrimas en los ojos, agradeció a Valeria y a todo el equipo por salvarle la vida literalmente, porque sin su intervención no sabía dónde estaría ahora. Valeria, sentada en la audiencia sosteniendo la mano de Sebastián con Elena a su otro lado, también lloraba, porque historias como la de Carla eran la razón de todo, eran la prueba de que el dolor que había experimentado no fue en vano, que podía transformarse en propósito, que una vida puede cambiar la trayectoria de muchas otras vidas. El centro había ayudado a más de 1000 mujeres en esos 10 años, 1000 historias diferentes, pero con hilos comunes de lucha, juicio y eventual transformación. Cada graduación era un recordatorio de victoria colectiva. Mientras la fundación florecía, Valeria y Sebastián enfrentaron un desafío inesperado en su vida personal. Sebastián fue diagnosticado con una condición cardíaca que requería cirugía. No era inmediatamente mortal, pero tampoco era algo que pudiera ignorarse. De repente, el hombre que había sido la roca financiera y emocional de la familia enfrentaba su propia vulnerabilidad. Los roles se invirtieron. Valeria se convirtió en la cuidadora, la fuerte, la que mantenía todo unido, mientras Sebastián pasaba por tratamientos y finalmente una cirugía complicada. Era aterrador ver al hombre que amaba, tan poderoso en el mundo de los negocios, tan vulnerable en una cama de hospital conectado a máquinas. Elena, ahora de 12 años, también luchaba con el miedo de perder a su padre. Valeria tuvo que ser fuerte para ambos, ocultando su propio terror, manteniendo una fachada de calma, mientras por dentro sentía que se desmoronaba. Pero también reconocía la ironía. Años atrás ella había estado sola y vulnerable, enfrentando su embarazo y parto sin apoyo. Ahora Sebastián estaba vulnerable y tenía a toda una familia sosteniéndolo.
tenía recursos médicos ilimitados, tenía amor incondicional rodeándolo. Era un recordatorio poderoso de cómo las circunstancias externas pueden cambiar, pero el amor genuino permanece constante. La cirugía fue exitosa. Sebastián se recuperó lentamente durante meses. La experiencia lo cambió profundamente. Le dio una apreciación renovada por cada día, por cada momento con su familia. Redujo aún más sus horas de trabajo, delegó más responsabilidades, priorizó su salud y su familia sobre cualquier negociación o reunión de junta directiva. Comenzó a escribir un libro sobre su propio viaje, desde ser un CEO obsesionado con el trabajo que medía su valor en ganancias trimestrales, hasta ser un padre y esposo que entendía que el legado verdadero son las vidas que tocas positivamente. El libro eventualmente se publicaría y se convertiría en lectura obligatoria en muchos programas de MBA, desafiando la narrativa tradicional de que tienes que sacrificar familia y salud para ser exitoso en los negocios. Durante su recuperación, Sebastián pasó mucho tiempo reflexionando sobre su vida. Una tarde, mientras Valeria leía junto a su cama y Elena dibujaba en el piso, él las miró con ojos llenos de emoción y les dijo que eran su mayor logro. No las empresas que había construido, no las fortunas que había acumulado, no los premios que había ganado, sino esta familia que habían creado juntos, este amor que compartían, este propósito que habían encontrado en ayudar a otros. Les agradeció por hacerlo mejor persona, por enseñarle lo que realmente importaba en la vida. Valeria tomó su mano y le recordó que el crecimiento fue mutuo, que él también la había cambiado, que juntos habían creado algo hermoso, no solo en su familia, sino en las vidas de miles de mujeres a través de la fundación. Cuando Elena cumplió 15 años, hizo una petición inusual para su fiesta de quinceañera. No quería la celebración tradicional y elaborada que muchas familias en su posición socioeconómica organizarían. En lugar de eso, quería que el dinero que se gastaría en su fiesta se donara a la fundación y que su celebración fuera un evento comunitario en el centro donde crecieron las raíces de su familia. Valeria y Sebastián estaban orgullosos de su hija, de que a pesar de crecer con privilegio, nunca había perdido la perspectiva sobre lo que realmente importaba. La celebración fue modesta pero significativa, con mujeres de la fundación compartiendo sus historias de transformación, con Elena dando un discurso sobre seguir los pasos de su madre en trabajo de servicio social, con comida simple pero deliciosa, compartida entre personas de todos los estratos socioeconómicos. Fue más significativo que cualquier fiesta lujosa podría haber sido. Esa noche, mientras limpiaban después de la celebración, Valeria miró alrededor del centro. Las mismas paredes que alguna vez la vieron ser despedida, ahora la veían como una líder comunitaria, como una agente de cambio, como un símbolo de que la adversidad puede convertirse en propósito. Miró a Sebastián, ahora completamente recuperado, jugando con algunos de los niños que se habían quedado hasta tarde. Miró a Elena, ayudando a apilar sillas con las otras jóvenes voluntarias, y se sintió abrumada de gratitud, no solo por cómo había cambiado su vida, sino por la oportunidad de cambiar las vidas de tantas otras. El barrio mismo había cambiado dramáticamente en estos años. La presencia de la fundación había traído inversión comunitaria, nuevos negocios que empleaban localmente con salarios justos, programas después de la escuela para jóvenes, centros de salud accesibles. Las tasas de criminalidad habían bajado, las tasas de graduación escolar habían subido, la cohesión comunitaria se había fortalecido. No era perfecto, ningún lugar lo es, pero era mediblemente mejor que 10 años atrás. Y lo más importante, la cultura de juicio había comenzado a cambiar, lentamente pero perceptiblemente. Las personas pensaban 2 veces antes de chismear sobre sus vecinos, antes de hacer suposiciones sobre las circunstancias de otros, antes de señalar con el dedo sin conocer la historia completa. La historia de Valeria se había convertido en una leyenda local, un recordatorio constante de las consecuencias del juicio y el poder de la redención. Por supuesto que aún había personas que juzgaban, que chismeaban, que mantenían sus prejuicios. El cambio cultural completo toma generaciones. Pero suficientes personas habían cambiado como para crear un efecto dominó.
especialmente entre los jóvenes que crecían viendo un modelo diferente de comunidad. Valeria a menudo daba charlas en escuelas locales, no solo sobre su historia, sino sobre pensamiento crítico, sobre cuestionar suposiciones, sobre elegir compasión sobre juicio. Los estudiantes hacían preguntas directas, algunos escépticos, otros inspirados, todos pensando críticamente sobre los mensajes que recibían de su sociedad. Un día, un reportero le preguntó a Valeria si alguna vez se arrepentía de su vida anterior, si alguna vez deseaba poder volver atrás y evitar el dolor que había experimentado. Valeria lo pensó cuidadosamente antes de responder. Dijo que desearía que el mundo fuera diferente, que ninguna mujer tuviera que experimentar el juicio y la discriminación que ella experimentó, pero que no cambiaría su propia historia porque la había llevado exactamente donde necesitaba estar, haciendo el trabajo que estaba destinada a hacer, con la familia que estaba destinada a tener. El dolor fue real e injustificado, pero también fue el catalizador para su crecimiento y para el bien que ahora podía hacer en el mundo. Entonces déjame preguntarte algo personal. Si pudieras cambiar las partes difíciles de tu pasado, sabes que eso cambiaría quién eres hoy. ¿Lo harías? Déjame saber en los comentarios porque es una pregunta profunda que todos enfrentamos en algún momento. Los años continuaron pasando, y la historia de Valeria y Sebastián se convirtió en algo más que un cuento de amor entre clases sociales diferentes. Se convirtió en un estudio de caso sobre cambio social, sobre cómo el juicio daña comunidades enteras, sobre cómo el privilegio puede usarse para levantar a otros en lugar de construir muros más altos alrededor de los que ya tienen. Universidades estudiaban el modelo de la Fundación Elena, gobiernos consultaban sobre políticas de apoyo a madres solteras, organizaciones internacionales replicaban sus programas. Pero para Valeria, nunca se trató de fama o reconocimiento, siempre se trató de la próxima Carla que caminaba por las puertas desesperada y salía meses después con esperanza renovada y un plan para su futuro. Sebastián eventualmente se retiró de la gestión diaria de sus empresas, poniendo líderes competentes y compasivos a cargo, convirtiéndose en presidente de la Junta, pero dedicando la mayoría de su tiempo a trabajo filantrópico. Descubrió que tenía un talento para identificar organizaciones efectivas que necesitaban recursos y conectarlas con donantes que querían impacto real. Se convirtió en un filántropo estratégico, no solo escribiendo cheques, sino usando su experiencia empresarial para ayudar a organizaciones sin fines de lucro a operar más eficientemente, a escalar su impacto, a medir resultados significativamente. Juntos, Valeria y Sebastián crearon un modelo de pareja donde ambos tenían sus propias pasiones y propósitos, pero se apoyaban mutuamente incondicionalmente. No era la dinámica tradicional donde un socio sacrifica todo por la carrera del otro, ni la situación donde el dinero de uno crea desequilibrio de poder. Era una sociedad genuina de iguales que habían elegido construir una vida juntos basada en valores compartidos. Elena creció viendo este modelo de relación saludable, de trabajo significativo, de usar recursos para bien mayor. Cuando llegó el momento de elegir su camino universitario, sorprendió a pocos al elegir estudiar Derecho con enfoque en derechos humanos y justicia social. Quería continuar el legado de su familia, pero de su propia manera, usando el sistema legal para crear cambios de política que protegieran a poblaciones vulnerables. Valeria y Sebastián la apoyaron completamente, orgullosos de que hubiera encontrado su propia voz y propósito. 20 años después de ese día fatídico, cuando Valeria abrió la puerta y encontró a Sebastián en la casa de su madre, cuando su agua rompió y sus vidas cambiaron para siempre, se sentaron juntos en la terraza de su casa viendo el atardecer. Elena estaba en la universidad. Las empresas Mendoza continuaban prosperando bajo nuevo liderazgo. La Fundación Elena había expandido a 15 países y había ayudado a más de 50.000 mujeres. Habían creado un legado que continuaría mucho después de que ellos ya no estuvieran. Valeria recostó su cabeza en el hombro de Sebastián y suspiró contenta. Reflexionó en voz alta sobre cuán diferente pudo haber sido todo. Si él nunca hubiera entrado a ese café, si ella nunca hubiera trabajado ese turno, si las circunstancias no los hubieran reunido en la casa de la señora García. Sebastián la besó en la frente y dijo que él no creía en coincidencias,
que de alguna manera el universo los había destinado a encontrarse, a amarse, a crear algo hermoso tanto en su familia como en el trabajo que hacían en el mundo. Le recordó que su historia no era solo sobre ellos dos, era sobre todas las Valerias que aún estaban luchando, sobre todos los juicios que aún estaban sucediendo, sobre todo el trabajo que aún quedaba por hacer. Pero también era sobre esperanza, sobre que el cambio es posible, sobre que el amor verdadero supera todas las barreras artificiales que la sociedad construye. Valeria estuvo de acuerdo, pero agregó que quizás la lección más importante de su historia era que nunca sabes qué está pasando en la vida de alguien más, que el juicio rápido puede causar daño profundo, que la compasión y la empatía deben ser nuestras respuestas predeterminadas. Sebastián asintió y agregó que también era sobre responsabilidad, sobre cómo aquellos con privilegio y poder tienen la obligación de usarlo para bien, de no simplemente acumular más, sino de levantar a otros, de crear sistemas más justos en lugar de solo beneficiarse de los injustos. Mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras, ambos sintieron una paz profunda. No era la paz de haber completado su trabajo, porque ese trabajo nunca estaría completamente terminado mientras hubiera injusticia en el mundo. Era la paz de saber que habían hecho diferencia significativa, que su amor había creado ondas de cambio que se expandían más allá de lo que podían ver, que su historia de juicio transformado en propósito había inspirado a innumerables otros a vivir con más compasión y menos prejuicio. Esa noche, Valeria actualizó su diario, algo que había mantenido religiosamente desde el nacimiento de Elena. Escribió sobre gratitud, sobre el viaje de soledad a familia, de juicio a redención, de víctima a agente de cambio. Escribió para sí misma, pero también para Elena y para las futuras generaciones de su familia, queriendo que supieran que sin importar qué desafíos enfrentaran, sin importar cómo los juzgara el mundo, su valor intrínseco nunca estaba en duda. Su capacidad de transformar adversidad en propósito siempre estaba presente, y que el amor verdadero, tanto romántico como el amor por la humanidad, era la fuerza más poderosa del universo. Entonces aquí estamos, al final de esta historia increíble que nos ha llevado a través de juicio y redención, de soledad y amor, de lucha y transformación. La historia de Valeria y Sebastián nos enseña lecciones profundas que todos necesitamos escuchar. Primero, nos recuerda que nunca conocemos la historia completa de alguien solo con mirarlos, que nuestros juicios rápidos pueden causar daño real y duradero a personas que ya están luchando. ¿Cuántas veces hemos asumido lo peor sobre alguien sin conocer su contexto, sus circunstancias, sus razones? ¿Cuánto dolor innecesario se causa en el mundo simplemente porque preferimos chismear y juzgar en lugar de mostrar compasión y empatía? Segundo, esta historia nos enseña que las circunstancias temporales no definen nuestro valor permanente como seres humanos. Valeria estaba en su punto más bajo, soltera, embarazada, sin trabajo, rechazada por su comunidad, pero eso no determinaba quién era ella en su esencia, no determinaba su valor, no determinaba su futuro. Cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles, momentos donde parece que no hay salida, donde el juicio de otros nos hace cuestionar nuestro propio valor, pero esos momentos no te definen a menos que permitas que lo hagan. Tercero, nos muestra que el amor verdadero no conoce fronteras artificiales de clase social, raza, educación o cualquier otra etiqueta que la sociedad usa para dividir a las personas. Sebastián y Valeria venían de mundos completamente diferentes, pero eso no importó cuando sus corazones se conectaron. El amor genuino ve más allá de las cuentas bancarias, más allá de los títulos, más allá de las apariencias superficiales. Ve el alma de la persona, sus valores, su carácter, su esencia. Cuarto, esta historia ilustra el concepto poderoso de transformar dolor en propósito. Valeria no simplemente superó su trauma y siguió adelante. Tomó ese dolor y lo usó como combustible para crear cambio significativo que ayudó a miles de otras mujeres. Todos tenemos experiencias dolorosas en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese dolor? ¿Lo dejamos que nos amargue y nos paralice? ¿O lo transformamos en compasión que nos motiva a ayudar a otros que están pasando por luchas similares? Quinto,
Nos recuerda la importancia de asumir responsabilidad cuando tenemos privilegio y poder. Sebastián pudo haber simplemente cuidado a Valeria y Elena financieramente y seguir con su vida corporativa. En lugar de eso, usó su plataforma, su influencia y sus recursos para crear cambio sistémico, para desafiar normas empresariales, para apoyar el trabajo de justicia social de Valeria. Aquellos de nosotros con cualquier forma de privilegio, sea económico, educativo, social o de otro tipo, tenemos la obligación de usarlo para levantar a otros en lugar de simplemente acumular más para nosotros mismos. Sexto, esta historia demuestra que el cambio cultural real es posible, pero requiere tiempo, esfuerzo persistente y personas valientes dispuestas a desafiar el status quo. El barrio de Valeria no cambió de la noche a la mañana. Tomó años de trabajo consistente, de conversaciones difíciles, de confrontar prejuicios arraigados. El cambio que queremos ver en el mundo raramente sucede rápidamente, pero eso no significa que no valga la pena luchar por él. Finalmente, nos enseña sobre dignidad. A través de toda su prueba, Valeria mantuvo su dignidad. Nunca permitió que el juicio de otros la definiera, nunca se rebajó al nivel de aquellos que la atacaban, mantuvo su humanidad incluso cuando otros trataban de quitársela. La dignidad no es algo que otros pueden darte o quitarte, es algo intrínseco que mantienes sin importar cómo te trate el mundo. Entonces, ¿qué hacemos con estas lecciones? Primero, podemos comprometernos hoy mismo a pausar antes de juzgar, a reconocer que no conocemos la historia completa, a elegir compasión sobre crítica. Segundo, cuando vemos a alguien siendo juzgado injustamente, podemos elegir defenderlo, romper el círculo de chisme, ser la voz que dice que esto no está bien. Tercero, podemos examinar nuestros propios privilegios y preguntarnos cómo podemos usarlos para bien mayor, para levantar a otros, para crear sistemas más justos. Cuarto, podemos transformar nuestros propios dolores y adversidades en propósito, usar nuestras experiencias difíciles para desarrollar empatía que nos motive a ayudar a otros. Y finalmente, podemos recordar siempre que cada persona tiene valor inherente, sin importar sus circunstancias, que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, que el amor y la compasión siempre deben vencer sobre el juicio y el prejuicio. La historia de Valeria y Sebastián no es solo un cuento de hadas romántico, es un espejo donde la sociedad debe mirarse y preguntarse si estamos siendo las personas que queremos ser, si estamos creando el mundo donde queremos vivir. Es un llamado a la acción para cada uno de nosotros a ser mejor, a hacer mejor, a amar más profundamente y juzgar menos severamente. Así que hoy te invito a tomar estas lecciones y aplicarlas en tu propia vida. La próxima vez que sientas la tentación de juzgar a alguien, recuerda a Valeria y todas las Valerias del mundo que están luchando batallas invisibles. La próxima vez que veas a alguien usando su privilegio solo para acumular más, recuerda a Sebastián y cómo eligió usar su poder para crear cambio. Y la próxima vez que enfrentes tu propia adversidad, recuerda que tus circunstancias temporales no definen tu valor permanente, que puedes transformar dolor en propósito, que siempre hay esperanza para un mañana mejor. Antes de irte, por favor déjame saber en los comentarios cuál fue la lección más poderosa de esta historia para ti. ¿Qué vas a hacer diferente en tu propia vida después de escuchar esta historia? Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si crees que otros necesitan escucharla, por favor compártela, dale like, suscríbete para más historias que inspiran y desafían, que nos hacen mejores personas. Recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de crear ondas de cambio en nuestras comunidades, en nuestras familias, en el mundo. Todo comienza con la decisión de elegir compasión sobre juicio, amor sobre odio, esperanza sobre desesperación. La historia de Valeria y Sebastián es prueba de que los finales felices son posibles incluso después de las adversidades más difíciles, pero más importante, es prueba de que cada uno de nosotros puede ser parte de crear esos finales felices para otros. Entonces sal ahí y sé la diferencia que quieres ver en el mundo. Sé el Sebastián que defiende y apoya, sé la Valeria que transforma dolor en propósito, sé la comunidad que elige cambiar en lugar de aferrarse a prejuicios.
Juntos podemos crear un mundo más justo, más compasivo, más amoroso, un mundo donde nadie tenga que enfrentar sola el juicio cruel solo por estar en circunstancias difíciles. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Significa mucho para mí que hayas invertido tu tiempo en este mensaje. Nos vemos en el próximo video con más historias que inspiran, que desafían, que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Hasta entonces, elige bondad, elige compasión, elige amor.